porque es un mundo en el que está empezando a escasear el agua en muchos lugares y se está convirtiendo cada vez más en un recurso estratégico. Y va a volver hoy la discusión, de hecho ya volvió hace varios días porque hay mucha gente que puso el grito en el cielo, mientras otros tratan de hacerlo calladito. Vuelve el debate sobre qué hacer con nuestros glaciares y cómo protegerlos, porque actualmente tenemos una ley que protege a los glaciares y que protege a las zonas periglaciares, es decir, las zonas que están alrededor de los glaciares y que también contienen reservas de agua dulce que son importantes para el ecosistema, para la vida. Pensemos no solamente en nosotros, en los seres humanos o en los ríos que tanto nos gustan, pensemos también en los productores, pensemos en la fauna y en la flora de nuestro país, ¿no? Y aunque en el fondo a mi espalda tengo una foto de un glaciar de la Patagonia Argentina, nosotros en Salta, quizás mucha gente no lo sepa, también tenemos glaciares. Y tenemos glaciares, por ejemplo, ¿dónde? En el Yuyayaco, en ese pico enorme, en ese pico que es uno de los más altos de Sudamérica, donde se encontraron a las niñas de Yuyayaco, a los niños de Yuyayaco, aquella ofrenda del pueblo inca que tan importante es para nuestra cultura, para nuestra historia, para nuestro pasado. Bueno, esos niños se conservaron, los niños de Yuyayaco, justamente porque es una zona glacial, porque está rodeado de glaciales el volcán Yuyayaco, que es un volcán en la precordillera o en la cordillera ya incluso. Entonces hoy quería arrancar con un breve comentario, creo que no da ni para editorial, pero hoy se va a discutir esto en el Senado. ¿Qué se va a discutir? Habilitar que la minería, sobre todo la minería extractivista, pueda avanzar sobre la zona de periglaciares y de glaciares. Entonces, arrancamos diciendo, hoy es un día de esos en los que el progreso se escribe con retroexcavadora. Mientras estamos acá, el oficialismo en el Senado está tratando de rifar lo poco que nos queda de sensatez ambiental. Javier Milei parece creer que el 1% del territorio nacional, que es lo único, 1%, que es lo único que protege la ley de glaciares, es demasiado. La orden de arriba del gobierno es clara, hay que liberar las fuerzas productivas para que la Argentina crezca y se desarrolle, dicen, aunque eso significa reventar nuestras reservas de agua dulce. El plan es quirúrgico, quieren modificar la ley 26.639 para que la explotación minera pueda entrar a sangre y fuego en el ambiente periglacial. Pero ojo, que la trampa es bien rara, porque el proyecto busca eliminar la protección automática y reemplazarla por un sistema discrecional. O sea, ahora un funcionario, un burócrata, que muchas veces es un lobista de las mineras internacionales, va a decidir qué se puede usar y qué no se puede usar. Abajo la ciencia, abajo el CONICET, abajo los estudiantes, los científicos de nuestras universidades que dicen que hay que proteger esto. Es decir, con una simple firma, ahora, con esta nueva ley, una autoridad provincial, por ejemplo, en el caso de Salta, con una simple firma, un glaciar deja de ser un tesoro nacional o una reserva de agua dulce para convertirse en un pozo minero. Están transformando un patrimonio de todos en un kiosco de pocos. Y mientras adentro del Congreso se negocia cada voto con bloques provinciales para llegar a los 37 senadores que necesitan para aprobar esta ley, afuera la respuesta es la de siempre, la represión. Esta mañana, antes de que nosotros arranquemos nuestro programa, vimos imágenes lamentables de un periodista del canal A24, un canal que no es cuca, sin dudas, siendo reprimido brutalmente el camarógrafo. No solamente siendo reprimido, hay imágenes impresionantes que después las vamos a ver, terminó todo ensangrentado, sino que además la policía dijo, no te alcanza con eso, además te llevamos detenido. Y lo llevaron detenido. Y no solamente ese periodista que estaba cubriendo las movilizaciones en el Congreso, sino que también se llevaron detenidos, y esto sí que no lo había visto, a los activistas de Greenpeace. Te puede gustar más o menos la organización Greenpeace y decir, ser crítico con las causas que abordan y las causas con las que se hacen los tontos, pero lo cierto es que se llevaron detenidos a los militantes de Greenpeace, a los activistas que estaban visibilizando la gravedad que
llegaría a tener la aprobación y la modificación de la ley de glaciares para que las minerías puedan avanzar cada vez más sobre el agua que es de todos los argentinos. Hoy detuvieron ambientalistas de Greenpeace y hasta un camarógrafo que cubría estos eventos en el Congreso. Los activistas que habían hecho se habían sentado en inodoros. Imagínense, hasta infantil la protesta. Se habían sentado en inodoros, llevaron inodoros a la puerta del Congreso, se sentaron ahí y dijeron: senadores, no se caguen en los glaciares. Ese era un poco el lema de Greenpeace y de estos activistas que fueron detenidos por la policía. Y como dicen estas organizaciones, no solamente las organizaciones, lo dicen los científicos argentinos, y no solamente científicos argentinos, científicos de todo el mundo que ven en la Patagonia Argentina y en los glaciares de nuestro país un recurso estratégico, no solamente incluso para los salteños o para los argentinos, sino para todo el mundo. La Patagonia y los glaciares de nuestro país son claves para el ciclo hídrico mundial, para el ambiente internacional, para que más o menos haya un equilibrio internacional. Y lo peor de todo es que te dicen que todo esto es por el desarrollo, para que haya más producción, más empleo. Y la verdad de la milanesa es que no hay ni más producción ni más empleo. Nunca se llega a derramar la minería. ¿Genera algunos puestos de trabajo? Sí, no vamos a negar. Por ahí hay alguien que nos está escuchando en la radio y dice: che, yo tengo un amigo, un primo, un pariente, un hermano que labura en la minera y cobra bien. Sí, perfecto. Pero ¿sabías que la minería emplea mucha menos gente que el turismo? ¿O mucha menos gente que el comercio en Salta? La minería incorpora mucho menos trabajadores que la hotelería, que la gastronomía, que el comercio, que la construcción, ni hablar. Entonces digo, ¿por qué en vez de entregar los glaciares como estamos entregando, por qué no fomentamos las áreas de la economía que de verdad fomentan el empleo? ¿Por qué no estimulamos el comercio? ¿Por qué no estimulamos el turismo? ¿Por qué no estimulamos la gastronomía, la obra pública, si de verdad queremos recuperación económica? Nunca llega el derrame de la minería. De hecho, acá en nuestra provincia tenemos muchos ejemplos de minas abandonadas en la Puna Argentina. Hoy, por supuesto, están avanzando los proyectos de litio. De hecho, el litio volvió a subir su precio internacional y por eso ha vuelto a recuperar un poco de atractivo para los inversores. Pero lo que nos tenemos que preguntar es: ¿a cambio de qué? ¿A cambio del futuro? ¿Vamos a hipotecar el futuro? Proteger el agua no es solamente ser antidesarrollo, como te quieren hacer creer. Al contrario, proteger el agua es proteger la producción. Si queremos que haya producción en el interior de nuestra provincia, y tenemos que garantizar que haya agua y no que la contaminen las mineras. Como periodista a mí me tocó cubrir un montón de desastres ambientales, muchos de ellos vinculados a desastres de la minería. Minería a cielo abierto, que produce aludes, que produce movimientos sísmicos, que contamina. Derrames de cianuro, por ejemplo. ¿Cuántas veces en nuestro país, en las minas de Neuquén o en las minas de San Juan, hemos denunciado esta situación? Derrames de petróleo. Y acá en el norte, no se olviden que todavía el pozo de Olmedo, porque hoy es el litio, pero en los 90 fue el petróleo, el pozo de Olmedo, ese pozo que está en Pichanal y que todavía brota gas, contaminado, inflamable, gas que está matando a los animales y poniendo en riesgo la salud de cientos de salteños, de miles de salteños que laburan y que viven en esa zona. Defender los glaciares es defender la vida, ser pro vida. Aquellos que son pro vida, esto les debería llamar la atención. Hoy la pregunta para los senadores es simple: ¿van a votar por el futuro de las cuencas? ¿Por el futuro del agua? ¿Por el futuro de los argentinos que tengan reservas de agua dulce? ¿O van a votar por este nuevo feudalismo extractivista de mineras que vienen, extraen y se van y generan algún que otro puesto de trabajo, pero no mucho más? Saben que pagan pocos impuestos, ¿no? Y saben que todo lo que se produce va en crudo, porque ni siquiera son capaces de poner las fábricas de batería de litio acá. Por una vez que el hielo se derrite por el cianuro, no hay vuelta atrás. Así que esta es la triste noticia del día de hoy.
estén atentos y exíjanle a sus senadores. Porque escuché a la senadora, por ejemplo, a la senadora Rollón, si pueden buscar el video, está en su Instagram. Me gustaría entrevistarla, de hecho la semana pasada la llamamos y quedamos en que iba a ser esta semana, tampoco pudo ser esta semana, efectivamente tiene una agenda muy ocupada, pero me quedan muchas preguntas. Ella salió a defender esta modificación de la ley de glaciares. Hablo de la senadora Rollón porque la senadora Rollón accedió al Senado como una representante de los salteños que se iba a oponer a las políticas de Milei. Si no, obviamente podría hablar de María Emilia Orozco o de Gonzalo Guzmán Coraita, que ambos abiertamente son mileicistas y libertarios. Pero me llamó la atención de la senadora Rollón, que es ingeniera, diciendo que en Salta tenemos zonas periglaciares y que ese hielo, básicamente dijo que es inútil y que no tiene una función hídrica ambiental. Y a mí me hizo mucho ruido que ella, incluso siendo ingeniera, diga que los glaciares no son importantes para el sistema hídrico, pero lo escuchemos porque me pareció, voy a decirlo, valiente que quiera explicar que ella defiende una postura. De hecho, siempre ella fue pro minería, o sea, no es nada nuevo. Pero me sorprendió la forma de la defensa, porque me parece que es un error hasta técnico. Pulpo, ¿podés ponerlo, porfa? Ley de glaciares. ¿Por qué es necesaria su aclaración? En el año 2010 se sanciona la Ley de glaciares, cuyo objetivo es la protección de los glaciares como fuentes de agua. Hay diferentes tipos de glaciares. Está el ambiente glacial y el ambiente periglacial. En el ambiente glacial están glaciares que pueden ser descubiertos, por ejemplo el Perito Moreno, donde uno ve el hielo, y cubiertos. Esto no hay ningún tipo de discusión, que tienen que ser protegidos por reservas estratégicas de agua y porque tienen una función hídrica clara. Donde está la discusión es en el ambiente periglacial. Ahí hay lo que se llaman glaciares de roca o glaciares de escombros, que tienen hielo en su interior, entre sus fases, y tienen un contenido de agua muy variable, puede ser entre el 5 y el 40%, y no todos tienen una función hídrica relevante. La aclaración de la ley lo que busca es determinar cuáles tienen función hídrica para que puedan ser realmente protegidos. La ley mandó a realizar el Inventario Nacional de Glaciares y está realizado en base a imágenes satelitales, lo que se llama el nivel 1. La aclaración de la ley lo que busca es el trabajo conjunto en casos concretos entre la provincia y el Instituto Nacional de Glaciares para poder determinar si estos glaciares de escombro tienen función hídrica o no, con estudios técnicos científicos que ¿qué son? Estudios en territorio, de laboratorio, tomas de muestras que deben de ser realizadas con equipos especiales y que son estudios muy onerosos. Entonces, el objeto de la aclaración de la ley de glaciares, el verdadero debate no es entre ambiente y desarrollo. Acá el verdadero desafío es proteger lo que tenga función hídrica y para eso necesitamos estudios técnicos científicos para proteger el agua y no prohibir toda actividad sin una fundamentación científica sólida. Ley de glaciares. ¿Por qué es necesaria su aclaración? En el año... A la senadora Rollón, me parece que está adelantando, obviamente, que va a votar a favor de la iniciativa del gobierno de Javier Milei, hablando de las zonas periglaciares y, según ella, diciendo que no tiene una función hídrica relevante. Habría que preguntarle qué es relevante o qué no es relevante, porque la mayoría de estas masas de agua dulce congeladas que tenemos en nuestra provincia son muy importantes para esos ecosistemas. De hecho, quiero dar algunos números que me llegan a partir del Inventario Nacional de Glaciares, este instituto que la propia senadora firma. Son 646 los glaciares de Salta que están en debate hoy en el Senado. ¿Dónde están estos glaciares? Porque claro, es muy hábil el gobierno cuando dice no vamos a tocar el Perito Moreno. Bueno, obviamente, lo único que falta es que toquen el Perito Moreno para sacar 3 gramos de oro. Pero ¿cuál es el tema? En Salta, para que veamos puntualmente lo que nos afectaría acá en Salta. En Salta hay 646 cuerpos de hielos inventariados ubicados en plena zona de expansión minera. Por eso el interés de dejar de protegerlos, porque para favorecer a la expansión minera en la zona de nuestra provincia. Muchos de estos glaciares
y en esto tiene razón la senadora, son glaciares de escombros. No son los gigantes blancos como el que tengo a mi espalda, como es el Perito Moreno, sino que están insertos dentro de las formaciones geológicas del territorio, pero ahí está justamente donde está su importancia. ¿Por qué? Porque ahí es donde están reservando el agua y regulando el agua de la zona, y sobre todo de las zonas más áridas de nuestra provincia. Cuando nosotros pensamos en los lugares más secos de nuestra provincia, bueno, y más altos, bueno, justamente la poca agua que llega ahí es el agua que está contenida en los glaciares y en los periglaciares que hoy en día quieren tirar por la borda. ¿Por qué esta ley que se trata hoy en el Senado nos va a afectar? Porque la ley prohíbe minería e infraestructura que afecte glaciares y ambiente periglaciar, y el inventario que está hecho define qué zonas puede explotarse y cuáles no. Entonces, al cambiar esta ley, lo que va a pasar es que van a haber nuevas zonas muy importantes para la naturaleza, el ecosistema, el medio ambiente, que van a ser afectados por la expansión minera. El telón de fondo en nuestra provincia particularmente tiene que ver con el litio, porque Salta consolidó, sabemos que es una de las provincias, de las 3 provincias que tiene grandes reservas de litio, y junto a Catamarca y Jujuy, una de las regiones con más litios y reserva de litio del mundo, por eso es tan importante. Por ejemplo, hay un proyecto en Centenario Ratones, Sal de Oro, Mariana y Rincón Litio ya producen y proyectan ampliar su capacidad. La expansión minera coincide con territorios de alta fragilidad ambiental, es decir, donde se está expandiendo la minería y donde quiere expandirse, son lugares donde justamente estos glaciares cumplen una función estratégica. Cuando va un turista o cuando los propios salteños recorren la Ruta 51 o llegan hacia los lugares precordilleranos y ves que hay una cabrita, un chivito, capaz alguna vaca flaca, todos esos bichos, una liebre, qué sé yo, todo eso que ves ahí se alimenta, se hidrata por los periglaciares. O sea, es la reserva de agua de todo lo que vive en la cordillera. Por eso es tan peligroso que avance. Y no solamente en la cordillera, sino que forma parte de las cuencas hídricas que terminan llegando a nuestra ciudad. Para ir terminando, ¿por qué es importante también? Porque a diferencia de lo que tengo a mi espalda, que es el Perito Moreno, los periglaciales que están en Salta casi que no se ven. El 36% del territorio argentino está en cuencas alimentadas por deshielo glaciar. Es decir, que el 36% del agua que tenemos nosotros los argentinos y que consumimos y que destinamos a la producción, está en estos ambientes que ahora quieren avanzar para explotar. En la Puna, por ejemplo, pequeñas alteraciones hídricas podrían impactar en las vegas, en los bofedales y en los humedales que sostienen la biodiversidad y las economías locales. La posición de quienes defendemos el ambiente, y en esto me involucro abiertamente porque digo desde qué lugar hablo, advertimos que reducir la protección del ambiente periglaciar podría debilitar los presupuestos mínimos ambientales. Ante la incertidumbre debe primar el principio precautorio, es decir, tenemos que estar más atentos y prestar más atención y no de un plumazo liberar más de 16.600 glaciares y periglaciares identificados. ¿El gobierno qué dice? Que vamos a aclarar zonas grises. Hay lugares que hay que proteger, lo decía la senadora Rollón, y hay lugares en los que no hace falta proteger, básicamente dicen, y está todo bien que se extraiga el agua en estas magnitudes enormes para sacar un poco de litio, que sale crudo de nuestro país, y como lo decía hace un rato, ni siquiera sirve para fabricar las baterías y tener una industria de la transición energética más parada. Esto obviamente... Hay gente que me está escuchando y dice, uy, se oponen a todo, ustedes, por fin que va a venir alguien a invertir. Miren un poquito la historia, De hecho, recorran, por ejemplo, Mina La Casualidad, acá en Salta, abandonada. Y así como Mina La Casualidad, hay un montones en todo nuestro territorio cordillerano. No quedó una escuela, no quedó un barrio, no quedó un hospital. No quedó nada en los lugares. La minería viene, explota todo y se va.
Y así funciona, y por eso países que antes explotaban en otro lado vienen a nuestro país a explotar. Y no tenemos un plan de desarrollo serio de decir, che, bueno, por lo menos que algo nos quede. ¿O ustedes vieron que alguna minera haya construido una autopista acá en Salta? O que haya construido un hospital. Y de hecho el empleo minero en Salta está cayendo. Así que no es un debate solamente técnico, sino que es un debate ético. ¿Qué queremos para nuestro futuro? ¿No? ¿Qué queremos para esos senadores que tienen hijos? ¿Qué quieren, la verdad? ¿Hacer negocios? Bueno, está servido. La verdad que tenemos un país hoy en día muy, muy beneficioso para hacer negocios. Estén atentos, lo único que les pido, miren bien a los senadores, no son tantos, son 72 senadores en total. Préstenle atención, quiénes son, qué votan, de qué provincias vienen. Hay un video, por ejemplo, del senador cordobés Luis Juez, en el año 2010, cuando se sancionó esta ley, diciendo tenemos que proteger el ambiente, es una vergüenza que quieran contaminar el agua, que quieran hipotecar el futuro, y votando a favor de la ley de glaciares. Y ahora lo tenés a Luis Juez, al mismo Luis Juez, que no se le cae la cara de vergüenza 16 años después, diciendo no, hay que cambiar la ley para que haya más desarrollo en nuestro país, se genere más empleo. Si les importa el empleo, de verdad, dejen de retraer la actividad económica. Suban los salarios, generen mejoras en el bolsillo de la gente, generen políticas impositivas que ayuden a las pymes que hoy están cerrando. No chamullen con la minería. No chamullen con la minería porque ya está muy claro. La historia lo demuestra y lo demuestra el presente, porque no estamos nada bien con la minería. La minería es para pocos. Y ni siquiera es para los pocos de nuestro país. Es para pocos que viven afuera, para multinacionales que no tienen idea de lo que es San Antonio de los Cobres. No tienen idea de lo que es Yuyayaco, del valor cultural y patrimonial que tiene. Esas empresas chinas, coreanas, canadienses, australianas, todas esas, no les importa. No les importa. Vienen, hacen su negocio y se va. Así que, ojo con comerte los discursos, ¿eh? Mira un poquito la historia. Mira un poquito la historia y mira un poco los datos del presente. Arrancamos punto al mediodía. Pequeña pausa y ya seguimos con mucho más.